y torre de pujar-sala, Sí. Por el caminito del Segura, Sí. por las arroquetes, Y a los inviernos hacía por tanto... Calvari, Al invierno hacía tanto frío que íbamos con calcetines, porque no había ni leotardos cuando yo empecé, en el año 55. Yo tampoco. De arriba que vivíamos a la parte de la iglesia, alrededor de la iglesia, toda la vida se hacía allí, los críos. Bajábamos para abajo y todo era campo. Yo los Trullers no sabía dónde estaban hasta que no tuve 12 años. Mira tú si había campo. ¿Y dentro de Las Turets son aquí. dentro de la escuela? Dentro de la escuela al invierno nos calentábamos con leña. Yo enseñé las Era leña. Ahí arriba ¿A qué pregunta y contestamos? Que había que ir cada semana, se cuidaba una de ir a buscar la leña y encender la estufa. Entonces la escuela esta había un comedor. No, falta, perdona a nosotros. Que nos hemos olvidado. Cuando empezaron a hacer el comedor, tenías que bajarte el plato, el cubierto y el pan. Y te llamaban, decía, la semana que viene te toca a ti, a ti, a ti. Y si faltaba alguna, fallaba alguna aquel día, tenías que irte a tu casa a buscar el plato y el pan y el cubierto. Fíjate tú cómo empezaron los comedores. ¿Y lo de la estufa? La estufa hacía frío y había que ir a busar la leña en una habitación que había al lado. Y cada semana, no me acuerdo ya si era cada semana o cada día. Se encendre l'estufa. Sí, de ir a buscar la leña. Primer va haver carbó. Primer de carbó. Y yo no me acuerdo de carbón. Carbón, era carbón y vamos a por el carbón allá al rincón donde está al entrar la puerta grande. Por donde entramos por el patio. Allí en un rincón había el carbón. No me acuerdo del carbón. ¿En què l'ensenyeu? En què l'ensenyem? Pues en un... no me'n recordo això. Sé que amb alguna closca d'amella o algo així. Sí, la closca de l'amella, sí. Sí. Però això sí, Yo de carbón no me havíem acuerdo, d'encendre me acuerdo les de estufes leña. cada setmana una. Sí. Què recordeu més de l'escola? Pues la leche que nos daban, se lo he dicho que antes, venía de América, que la leche iba toda a un árbol que había allí. Estaba el árbol de leche. No, era lenta. Jo me la vaig veure sempre. Jo me no. la vaig veure sempre. Yo tenía el paladar muy A tu delicado. t'agradava? Perquè jo me baixava de casa meva, me baixava una bosseta i me portava el sucre y el colacao. En una cullereta. Ya bebías colacao entonces, ¿eh? Sí. Bueno, es que es más joven que yo. Sí, Yo no había colacao. Sí. Mira, jo el temps que vaig anar al col·le, tots els dies, l'esmorzar meu era un plat de sopes amb llet i posàvem el colacao. Bones, jo ho he donat als meus fills i això els ha encantat, Pues el plat de sopes amb llet i el colacao, un bon plat. Això m'anava al col·le. I quan arribava al col·le, pues a mig matí t'emportaves un bocadillet o alguna coseta, te donaven... ¿Te acuerdas que nos daban por la No, es que ella es más joven que yo y entonces hacía cosas que yo no... Sí. Que yo no No, las he vivido. però és que t'ho donaven per una finestra, feies cua. Sí. Primer teníem que cantar d'entrar al matí el cara al sol. Sí, Això, los niños a un lado y las niñas al otro. sí, això sí, primer el cara al sol. Si no, jugar. Pues nos ficàvem en fila. Mira, aquí. Veus? En fila. Això partís los pasillos. Esta banda d'aquí dels nens i aquesta de les nenes. Llavors, aquí hi havia enmig, hi ha una classe que li diem el parvulari. Sí. Esta era de los niños y esta era de las niñas. Sí, està A per arriba la los a la nens izquierda i de las aquesta és de niñas, les y los niños a la nenes. derecha. I llavors aquí al mig, al pasillo sí caen los nens i les nenes. I llavors, ¿quién era? En medio el maestro. El maestro El que te tocava. Cantàvem el cara al sol, així, tots enfilats i la màquina damunt de l'ombro. Molt bé, era molt... Bueno, llavors era el que tocava. Sí, y lo bien que lo pasábamos. Sí, i anaves saltant d'una classe pues, a l'altra, tal com anaves... Ahora, como anaves algo hicieras que al maestro no le gustase, ibas castigada. Aquí hay un pilar, al entrar a la derecha, a la izquierda, la chica, había un pilar. Y la que hacía